Vamos marchando por Hechos y hemos llegado al capítulo 11. Y vamos a hablar de reto de incluir otros. Pues lo que vamos a mirar en capítulo 11 es esta lucha que los judíos tenían para recibir a los gentiles. Y no era fácil para ellos a incluir a estas personas que ellos consideraban como perros. Pues hoy en día cuando hablamos de perros pensamos en la mascota de la casa que es súper consentida, pero cuando ellos hablaron de perros pensaron en cómo este perro es de la calle que está enfermo y nadie quiere acercarse, está como siempre perro bravo. Entonces no estamos hablando del perro chiquitico que consientes en la casa, estamos hablando de callejero, ¿okay? Estamos hablando de perro, este clase de perro. Entonces cuando ellos pensaron en los gentiles, pensaron en ellos como malos. ¿De dónde viene todo eso? Bueno, de pronto de años de maltrato y todo. Pero como siempre, no todos los gentiles eran malos tampoco, ¿cierto? De pronto algunos sí. Y eso es lo que pasa en nosotros también. Tenemos prejuicios en nosotros que no nos dejan recibir a los demás. Hace difícil, pero puede ser de pronto por un abuso o maltrato o palabras o lo que sea del pasado en nuestras vidas que también nos tiene a la gente al margen, porque no queremos recibir también maltrato o estamos todavía con la amargura en nuestro corazón de lo que ha pasado. Entonces tenemos un prejuicio contra ciertas personas o cierto grupo que no quiero dejar ser parte del círculo mío. O peor, que por no ser parte de mi grupo socioeconómico o no son grupo de mis amigos, entonces yo no quiero incluir a estas personas adentro de mi círculo. Y desafortunadamente eso pasa en la iglesia también, ¿no? Hay los grupitos que hacen sus argollas, decimos, yo no sé si eso es lo mismo en cada país, pero como su círculo, sí, eso traduce, círculo mejor. Entonces su círculo que no va a dejar a los demás entrar. Entonces cuando nosotros pensamos en los demás, miramos a ellos y de pronto tomamos decisiones sin haber hablado con esta persona, ¿no? Que miramos a esta persona y dicen que, pues, bueno, eso me pasa aquí todo el tiempo cuando yo me acerco a una persona que yo sé que habla español. Entonces me miran la cara y piensan, oye, yo no hablo español, ¿cierto? Me miren, pues yo acabo de conocer a Ramón esta semana. Y seguro cuando yo me miro, yo pensé, no, ese no habla español. Pues, pero fue bonito hablar, ¿cierto? Esta semana. Entonces, porque la gente presume, y es lo normal, los norteamericanos no aprenden el español, pero tenemos estos es fácil para nosotros empezar a pensar de otras personas, cómo van a ser, y nosotros no dejamos a estas personas ser parte. Eso pasó a los judíos y también pasa a nosotros. Lo que quiero que vean primero, y de pronto solo pueden notar los versículos en su hoja. Vamos a ver algunos versículos en el Antiguo Testamento que yo voy a leer. Yo las tenía en la pantalla, pero se me olvidó mandar mi sermón a Rachel esta mañana, entonces no están en la pantalla, pero pueden ir anotando por lo menos versículos del Antiguo Testamento que demuestra el corazón de Dios. Es lo que yo quiero que vean primero. De pronto, cuando leemos de los judíos en el Nuevo Testamento, tenemos una idea, y eso llega a ser un prejuicio también, una idea de que los judíos Dios solo amaba a los judíos y ellos eran exclusivos y Dios no estaba interesado en las otras naciones. Y eso es totalmente falso.
Desde el principio, Dios tenía en su corazón alcanzar a las naciones. Él levantó de Abraham y luego su descendencia un pueblo para atraer a las naciones. La meta de Dios es que los mismos judíos, Israel, iba a ser luz a las naciones, iban a ser un pueblo totalmente diferente. ¿Por qué no escogió otra nación? Él creó una nación. Él creó una nación de dos personas. Él usó a Abraham y luego Isaac y luego Jacob. Cambió el nombre de Jacob a Israel. Israel tuvo 12, esos son 12 hijos, esos son los 12 tribus. Entonces él creó una nación especial, dio leyes especiales para que fueran santos y diferentes a todas las demás naciones. Iban a ver a Israel y iban a decir, queremos ir a Jerusalén, queremos conocer a este Dios, queremos ser diferentes. Eso fue el propósito. ¿Que cumplieron el propósito? No. Entonces vamos a leer algunos versículos para que ven la idea. Ese es Génesis 12, 1 a 3. Génesis 12, 1 a 3. Esa es la primera vez que él habla a Abraham, ¿ok? Para que escuchen el corazón de él. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre y la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijera, a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué tan importante escuchar lo que Dios está hablando. Dice, voy a hacer una nación de ti, pero ¿cuál es el propósito? Que todas las naciones, ahora eso tiene algo mesiánico también. Los versículos que vamos a ver hablan porque tiene la idea futuro de Mesías ahí, de Cristo. Mesías, Cristo igualito, ¿cierto? Solamente palabra hebrea, palabra griega. Entonces, Mesías y Cristo es la misma palabra. Entonces, tenemos la idea mesiánica de la idea de que Jesús, un Salvador, iba a llegar. Pero la meta es que todos están incluidos. No es solo que Él estaba interesado en solo una nación. Vamos a ver la misma idea un poco más tarde en Génesis 26, 4 a 5. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Daré a ti tu descendencia y todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces ya está hablando de las generaciones de Israel. Entonces Isaías 42:6, ya estamos saltando muchísimo, pero está hablando al pueblo ahora ya como nación. Y él dice, Dios habla a Israel y dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Entonces, de nuevo, Isaías también está reflejando una idea mesiánica para el futuro, pero ese es el propósito de Israel. Y muchas de las cosas que pasan, que son difíciles para nosotros entender en el Antiguo Testamento, todo es siempre preparación para Mesías. Están preparando al pueblo de Israel para hacer esta forma de que iba a llegar a Jesús, el Hijo de Dios en carne propia, aquí a la tierra. Uno más. Puede notar Salmo 67 y voy a leer 1 a 4. Dios tenga misericordia de nosotros, nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. ¿Para qué? Ese versículo 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino en todas las naciones, tu salvación. Te alaban los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaban. Alégrese, gócese las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad. Entonces, ¿qué están cantando ahí?
que todos los pueblos, todas las naciones, entonces la meta de Dios es sí alcanzar que Israel iba a ser este forma o instrumento en sus manos para llegar a los demás, que iban a entender la gloria de Dios, que iban a ver su salvación, iban a querer ser parte. Ahora, el pueblo de Israel perdió este mandato de Dios y llegaron a ser muy, ¿cuál es la palabra? Estoy buscando, como introvertidos, como muy adentro para ellos mismos y muy celosos de la ley y muy celosos de sus tradiciones, pero súper complicado que otros iban a ser parte, a excepciones, como vimos la semana pasada cuando vimos la vida de Cornelio. Y es interesante, en el camino que vamos estudiando el libro de Hechos, los primeros para recibir las buenas noticias de Mesías son los prosélites. ¿Cuál es el prosélite? Es un gentil que sí entendió judaísmo y quisiera ser parte de los judíos. Entonces son los griegos, los gentiles, que se convirtieron primeramente a judaísmo, un solo Dios, y empezaron a guardar la ley del Antiguo Testamento como un Cornelio, y son los primeros para abrazar la idea de que el Mesías había llegado. Entonces muchos de los primeros de recibir a Cristo cuando van a otras ciudades para compartir son estas personas. Entonces, claro que sí, hay excepciones, pero mayormente los judíos muy celosos, muy difícil que ellos iban a aceptar a un gentil. Entonces llegamos a nuestro pasaje ahora, en capítulo 11, después de lo maravilla que había pasado en capítulo 10, que Cornelio y toda su casa recibieron a Cristo. ¿Y qué hacen? Llaman la atención a Pedro. Pedro vuelve a Jerusalén para rendir cuentas a los líderes. Entonces, capítulo 11, y vamos a leer versículos 11 a 3. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban, mira la palabra, no es que escucharon o recibieron sus noticias con alegría. Disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces, buenas noticias. Gente han recibido a Cristo. Gente ha escuchado la palabra de Dios. No, Señor. Estaban enojados, más bien están argumentando con Pedro. ¿Qué has hecho? ¿Por qué fuiste ahí? Entonces la primera parte, yo no sé si Rachel logró hacer todo eso o no. No, solo la primera parte. Entonces ese en la hoja, ese rechazo a obvio, rechazo es la palabra que está en la primera línea. Hay un encuentro, el encuentro con ellos, pero hay un rechazo completo de esa idea. ¿De quiénes? Los judíos, los de la circuncisión, los que cuidan la ley, los que no quieren recibir a los gentiles. Entonces ellos están preguntando a Pedro, ¿qué has hecho? Esa es la acusación que dan a él. ¿Qué has hecho en ir a esta casa? Porque es prohibido. Es exactamente lo que Pedro dijo cuando llegó a la casa de Cornelio. Recuerda, él no estaba muy de acuerdo tampoco. Llegó a la casa y dijo, bueno, ustedes saben que yo no debería estar aquí. Ustedes saben que no es correcto que un judío entra a la casa de un gentil. ¿Qué es que quieren de mí? Entonces él no entró. Y es interesante, ¿qué es la definición de apóstol? La definición de apóstol es uno que es enviado, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir apóstol, uno que es enviado. Entonces, Pedro supuestamente es el enviado, y los enviados que estaban todavía en Jerusalén esperando que Pedro regresara. Entonces, no están
cumpliendo su rol de salir, de ir, de ser enviados para compartir. Y Pedro es un enviado que tuvo que ser convencido. Es lo que vamos a ver en los próximos versículos. Ok, versículos 4 a 17. Él va a dar sus argumentos. Entonces, los argumentos claros es lo que vamos a tener en los próximos versículos. Él va a dar 5 argumentos. ¿Por qué? Él tiene que defenderse. Porque de pronto van a apedrear a Pedro si él no tiene una buena razón por la cual él fue a la casa de ellos. Pues van a estar enojados con él. Enojados por lo que él hizo. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás... es la primera cosa que él va a decir en el versículo 4 es que pues yo no tengo la culpa, yo no estaba haciendo nada. Mira, en versículo 4 dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope, esa es en la costa, y Cesarea en la costa también, y por eso habla de subir a Jerusalén, porque es en la montaña. Entonces va de la costa hacia arriba a Jerusalén, por eso habla de subir y bajar y todo eso. Entonces está en la costa, Jope, orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedes terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmundo entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo que por segunda vez lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, en la primera parte, entonces el primer argumento es que tenemos el apóstol quieto. Él está diciendo, yo no tengo la culpa. Yo estaba orando, estaba en mi casa, estaba tranquilo. Yo no estaba buscando pelear con nadie, ni estaba buscando ir a ningún lado. Que es lo contrario de lo que un apóstol debe hacer. Pero él estaba ahí quieto y Dios vino con la visión, lo que vimos la semana pasada, y convenció a Pedro que no puede llamar a nadie común o inmundo, lo que Dios llama limpio. Y que yo creo nosotros, solo de eso, si podemos, es de pronto un poco difícil para nosotros captar el odio o ¿cuál sería? Aún por razones religiosas, ¿qué tanto era el rechazo de los judíos a los gentiles? Entonces, por ser idólatras, por sus costumbres, por lo que era el pecado, que los tenían súper lejos. Entonces es difícil para nosotros de pronto ver qué tan feo era la idea de acercarse a ellos, ni comer con ellos, ni entrar en la casa con ellos. Y ahora como Dios va rompiendo estas barreras, ¿cierto? Y lo que Él está demostrando a nosotros también es que no podemos llamar a ninguna persona indigna o una persona que no está fuera del alcance de Dios. De pronto la persona que menos amamos o menos aceptamos es la persona que Dios quiere usarnos a nosotros, acercarnos a esta persona para mostrar el amor de Cristo, para amar a esa persona incondicionalmente. Nosotros no podemos menospreciar a absolutamente nadie, y menos diciendo que somos cristianos. Cuando somos creyentes y decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas, Él dice a nosotros claramente, el que dice que ama a Dios que nunca ha visto, pero no ama a su hermano, ¿cómo mora el amor de Dios en él si no ama a su hermano? Tenemos una responsabilidad grandísima para amar a nuestro hermano y así demostramos que tenemos el amor de Dios en nosotros.
no podemos excluir a absolutamente a nadie. Nosotros tenemos un deber de demostrar el amor de Dios. Entonces, Él da la visión cayó, esa es la próxima parte, la visión que cayó sobre Él no pudo pararlo. Y luego el Espíritu que obró. Vamos a empezar en versículo 9. Dice entonces, versículo 10. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Ahora versículo 11. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Bueno, ese es otro argumento que él va a usar de los que fueron con él, pero aquí tenemos los 3 que llegaron para llevarlo, ¿cierto? Llegaron en este mismo momento para explicarle todo lo que había pasado en Cesarea. Seguimos en versículo 12, dice, el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tenía por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dije, Juan ciertamente bautiza en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Entonces lo que tenemos primeramente es cómo el Espíritu obró. Ese es otro argumento. Él empezó a hablar y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. El Espíritu Santo obró y era obvio a los que Pedro llevó con él y a todos en la casa que el Espíritu Santo había sido dado como el regalo en la salvación. Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creemos y confiamos en el Señor Jesús. Recuerden, en el tiempo de Hechos estamos en un tiempo cuando Dios está uniendo la iglesia y había momentos específicos para demostrar al pueblo Israel que son uno solo. Era necesario estos pasos. Recuerda el paso a Samaria y ahora el paso a los gentiles, que ellos pueden entender que es una sola iglesia y Dios obró tanto en los judíos, tanto en los samaritanos, tanto en los gentiles igualitos y todos somos uno en Cristo, no hay división. Entonces vemos paso a paso cómo Cristo está uniendo su iglesia, cómo está trayendo la salvación a cada uno. Entonces la obra del Espíritu Santo, Él habla de los hombres que Él llevó con Él como testigos. Entonces Pedro no fue solo sabio, llevó otros con Él para que fueran testigos a ver lo que estaba pasando, porque llevó estos mismos hombres con Él a Jerusalén también para ser sus testigos también. Luego habló específicamente, entonces tenemos el Espíritu obró, tenemos los hermanos que vieron también, y el último es que Jesús dijo también, Jesús dijo también, él habló específicamente en cuanto de la obra del Espíritu Santo. Y el versículo 17 es la conclusión de Pedro. Si Dios pues les concedió también el mismo don, es al Espíritu Santo, que nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, ese es dio todos sus argumentos, todo lo que había pasado, no es culpa de Pedro. Pedro fue enviado por el Espíritu, era el Espíritu de Dios que obró en ellos y usó un instrumento, aunque Pedro tuvo que ser convencido, no es que fue como con gozo para compartir, pero Dios lo usó. Me da ánimo que Dios puede usar a todos nosotros también, ¿no es cierto? Aunque de pronto no va con la mejor actitud o no va con el mejor ánimo o lo que sea, pero Dios quiere usarnos y Dios va a usarnos. Y Dios quiere que seamos personas que llevan la palabra. No debería ser así, debería. Y cuando yo veo la reacción de ellos también en versículo 18, es como, ni modo, entonces, es como pues, como dicen en Honduras, vaya pues, no hay,
ni modo, no, ¿qué vamos a hacer? Entonces, oídos estas cosas, callaron. No tenía más palabras. Glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces están sorprendidos. Entonces yo puse ahí la triste realidad para ellos, ¿no? Es una realidad gloriosa para nosotros, porque somos parte de los gentiles. Pero para ellos era como, ni pues, ¿qué vamos a hacer? Dios dio a ellos también el don de arrepentimiento. Entonces hay que aceptarlos y hay que incluirlos. Esa es la parte importante, que van a ser parte de lo que Dios ha hecho y lo que Dios quiere hacer. Que no sean estorbo a lo que Dios quiere hacer. Y yo creo el reto para nosotros también es que no seamos estorbo de lo que Dios quiere hacer en nosotros también. Y por medio de nosotros, Él quiere usar a nosotros. ¿Qué es nuestra función ahora? La función que Dios ha dado a nosotros es que Él ha enviado a nosotros a las naciones. ¿Sabes lo bonito ahorita de donde vivimos? Es que las naciones están llegando a nosotros. Nosotros esta mañana estuvimos en el parqueo por 40 minutos con un grupo que llegaron por una actividad de Carmel donde estaban ayudando a mujeres embarazadas en un momento de crisis. Estaban entregando pañales y fórmula y ayudándolas, aconsejando. Y había un grupo de latinas ahí también, entonces invitaron a nosotros para invitar a las personas a la iglesia. Y fue bonito, conocí a otra colombiana, conocí a personas de México. Las naciones han llegado a nosotros. En nuestro grupo pequeño tenemos 12 países, a veces 15, dependiendo quiénes llegan, ¿no? Hoy de pronto tenemos 3, pero tenemos diferentes números de países que están representados en nuestro grupo. Las naciones están llegando. ¿Cómo recibimos a las personas que están llegando? Es de mucha importancia. El amor que demostramos al uno a otro es de mucha importancia, que incluimos a todos los que son que llegan a la iglesia. Es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo que iban a conocernos por el amor que tenemos el uno con el otro. No es por la doctrina, por el tamaño de la Biblia, o por la forma de vestir. Él dijo que la marca del discípulo es el amor que tenemos el uno por el otro. Y el ser humano cuesta recibir el uno al otro. Cuesta recibir personas diferentes. Cuesta recibir personas diferentes socioeconómico. Aún yo he visto que cuando uno aprende un poco de inglés, empieza es bilingüe y ya empieza a pensar que ya sabe un poco más que los demás. Y mira a los demás como, ¿quiénes somos, no? Para mirar a alguien como no igual a yo. No es mirar a nadie, menospreciar a nadie, o pensar que alguien no está a mi nivel. Más bien, todos somos pecadores que merecemos el infierno. Y si nosotros pudiéramos entender lo que Cristo ha hecho por nosotros y mirar a todos los demás como superiores a nosotros mismos. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 2. Mirar a cada persona como superior a mí. No dice que es superior, pero yo voy a mirar a cada persona como superior a mí mismo. Y empezamos a aprender lo que es el amor y la humildad delante del Señor. ¿Por qué? ¿Porque merecen? No, porque Cristo murió por mí. Me compró. Compró por precio alto, por su sangre. Tenemos que abrazar y recibir. Aun cuando
son diferentes. Ese es lo que ellos tenían que aprender. Tocó 3 visiones y luego argumentos delante del concilio para empezar a entender. Espero que nosotros podamos aprender por el camino menos duro, por la palabra de Dios, y ver el corazón de Dios es siempre a recibir, siempre a traer, siempre a incluir, que seamos como Él. Vamos a orar y luego vamos a participar de la cena del Señor juntos, que nos recuerda de su sacrificio, de su amor por nosotros, que Él nos ama tanto. Pero vamos a orar primero para preparar nuestro corazón. La palabra de Dios en 1 de Corintios 11 habla de no participar de la cena con pecado en nuestro corazón, que nosotros necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Entonces vamos a orar.